Continuando con el curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que se han venido desarrollando hasta ahora han sido 6: entorno de simulación en LTSpice, entorno de los gráficos en LTSpice, uso de la sentencia .op o punto de operación, uso de las fuentes dependientes, uso de la sentencia .dc, uso de la sentencia .stepParam, con la cual después se hizo una simulación de un potenciómetro, puesto que el LTSpice no dispone en su lista de componentes con este dispositivo. Estamos viendo ahora el uso de la sentencia .tf. Ya hemos visto la primera parte, ¿no? La explicación y uso de esta sentencia se hará en 3 partes. La parte 1 ya ha sido concluida, la parte 2 también ya ha sido concluida, y ahora veremos la parte 3, ¿no? Donde se muestra cómo hallar la resistencia equivalente vista desde algún puerto de un circuito compuesto por más de una fuente independiente de entrada y una fuente dependiente, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Como siempre, es importante recalcar que aquí se hace énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, en este video solo se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, justamente para entender mejor los resultados de alguna simulación. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Vamos entonces a hallar resistencias equivalentes vistas desde algún puerto de un circuito que contenga fuentes dependientes usando la sentencia .tf, y esto lo haremos con el circuito 3. Ok, a ver, veamos. Este de acá es 2, este de acá es 3, este de acá es 4, 3, 1, menos, más, 5, P sub 0, y esto es más, menos, B sub 0 por acá, más, menos 12, y acá está la resistencia de 8. Bien, ya. Vamos a hallar primero, solo para comparar, efecto de comparación. Pongamos que este sea AB. Hallemos la resistencia desde acá. Hallémoslo con función de transferencia. Bien. Después podemos ver la de acá. Entonces, para hallar una resistencia, primero lo vamos a hallar con punto OP. Pero si lo vamos a hallar con punto OP, ya saben, por ejemplo, esto de acá lo podemos dejar en 12 o simplemente le ponemos un voltio aquí. Pero para hallar la resistencia vista desde este par de terminales, lo que debemos de hacer aquí es, usando el punto OP, debemos de abrir las fuentes de corriente independientes, y si hubiese por aquí, supongamos que aquí hubiese una fuente de tensión independiente, 1 voltio, ya la debemos de cortocircuitar a red muerta. Ya eso es cuando se halla con punto OP. Lo acercamos bastante a la teoría. Entonces acá le ponemos 1 porque es a partir de ahí que vamos a ver, y abrimos esta fuente de corriente, y ya sabemos que tenemos que observar qué corriente viene por aquí, y esta corriente colocamos un sensor de corriente hecho con una fuente de tensión. Vamos a estirar un poco. Con punto P0 acá, y acá esto le ponemos cancel y lo comentamos, punto OP, y acá ponemos punto OP, punto de operación. Entonces
como ya sabemos que le estamos colocando a B1 igual a 1 voltio, ¿cuánto nos sale la corriente que pasa por acá? La corriente que pasa por acá. Ahí abajo vemos DC Operation Point y entre paréntesis I, que es el nombre de la fuente de tensión a la cual hemos denominado hoy 590.9096 mA. Entonces la resistencia va a ser la división entre B1, que ya sabemos que es 1 entre esto de acá. Entre 590.9096 mili, 1.6923 ohmios. Bien, ahora veamos con punto TF. Este es con punto OP. Bien, la diferencia aquí con punto TF es que nosotros no necesitamos estar cortocircuitando fuente de tensión o abriendo fuente de corriente. Eso ya lo hace el mismo simulador. Esto era, si no me equivoco, 3 amperios. Lo vamos a hacer por los dos métodos, tanto por fuente de tensión como para que nos salga una conductancia, como por fuente de corriente para que nos salga una resistencia directamente. Cancel, quitamos esto, lo descomentamos. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver en output, vamos a ver la corriente que pasa por la fuente de tensión a la cual denominamos I con respecto a la fuente B1. Ahí nos va a salir una conductancia. Se va a hacer la primera forma, ¿no? Dado que estamos moviendo fuente de tensión, ¿no? Esto es nuestra entrada y vamos a ver qué pasa en la fuente de tensión a la cual hemos denominado I. Acá está nuestra función de transferencia. Simulamos transfer function 0.590909 0.590909. Esto es Siemens. Ya, a ver, veamos. Esto es la conductancia entre A y B, entre este y este punto. Entonces la resistencia entre A y B es la inversa de la conductancia. 0.590909. ¿Es eso? Puede ser que me esté equivocando. 0909, sí. 1.6923. No sale lo mismo que en el punto OP. Noten nuevamente que aquí yo no he tenido que manipular o abrir la fuente de corriente para hallar la resistencia cuando usábamos la sentencia .op. Ya sabemos los otros resultados. B input impedance o B1 input impedance es porque el LTSPICE ya hemos colocado que la fuente de entrada está aquí, entonces desde la entrada está viendo la resistencia, ¿no? Que es la misma de acá, y la salida, dado que es una fuente de tensión que está cesando corriente, nos va a salir altísima, ¿no? Como ya lo hemos visto, 1 por 10 a la 20. Ahora, si lo quieren hallar por inyectando una fuente de corriente para ver la tensión que cae ahí, ¿no? Ok, también lo podemos hacer. Current. Miren qué va a pasar. Vamos a ponerlo así. 1. Ahora cambiamos en punto TF. ¿Entre qué nodo está? Ya sabemos que
tenemos que hallar la tensión entre los nodos de esta fuente, ¿no? Entre el nodo donde está la punta de la flecha con respecto al nodo que está en la cola de la flecha, ¿no? Aquí es abajo B0, B entre paréntesis B0 más, y acá es ground. Entonces, por lo tanto, aquí es output B, BO más, ¿no? Con respecto a la fuente I2. Punta de la flecha, ¿no? Voltaje en la punta de la flecha menos el voltaje en la cola de la flecha. Siempre guiarnos de ahí. Ok. Entonces, esto es I1 B0 más 1.6931 1.6931 ohmios. Listo. Prácticamente 6931 es eso lo que nos sale. 69231, perdón, 69231. Ya. Nos sale por acá, por acá. La resistencia de entrada, ya pues, se supone que aquí hemos colocado en la entrada nuestra fuente de corriente, ¿no? Que la estamos declarando entre el nodo B0 más y el GND. Entonces estamos inyectando I2 para ver, ¿no? Acá está la entrada para ver B0 más, coma 0, ¿no? Pero él ya sabe que todo es con respecto a GND. Entonces cerramos allí nomás, cerramos ahí el paréntesis. Entonces acá está la entrada, esto es la entrada. Entonces está viendo, el LT Spice está viendo que la resistencia es vista desde esta fuente, 1.69231. La resistencia de salida o impedancia de salida, ¿no? Dado que la variable de salida la estamos tomando en el mismo puerto donde está conectado la fuente de entrada o nuestra variable de entrada, entonces desde acá también está midiendo la impedancia de salida, 1.69231 ohmios. Listo. Entonces también resulta, ¿no? Hacerlo pueden ustedes usar este método para hallar las resistencias que quieran hallar desde algún par de terminales, ¿no? En determinado circuito. Como último, acá creo que era 12 voltios, si no me equivoco, vamos a hallar. Me equivoco, creo que esto era 12 voltios. Ok. Vamos a hallar la resistencia vista desde acá, desde esta fuente de aquí. Vale decir, vamos a tener que copiarle esto ¿no? Solo para estar bien seguro de lo que estamos haciendo. Este es I1, este es 1, esta es la fuente menos más 5 B sub 0. Esto es 4 ohmios. Esto es 2, esto es más menos B sub 0. Esto de aquí es 12 voltios. Bien, nosotros estamos queriendo hallar la resistencia desde acá, ¿no? Vamos a hacerlo primero con punto OP. Entonces, con punto OP tenemos que hallarlo a red muerta. Cortocircuitamos esto y abrimos esto y colocamos aquí la fuente, ¿no? Por ejemplo, este punto que sea A y este punto que sea B. Inyectamos una fuente, supongamos así. Y como de esta fuente tiene que venir una corriente I, que siempre sale del positivo, ya esta I va a ser nuestro sensor de corriente. Si va hacia la derecha la corriente, entonces más menos 0 voltios, y a esta fuente la llamamos I. Este nodo es B y este nodo es A. Entonces todo esto de acá
todo esto de acá es lo que nosotros estaríamos colocando teóricamente en el papel como esto. Esto sería para hallar en papel, esto sería para hallar en la simulación, y acá pues le ponemos un voltio, ¿no? AB1, no sé, AB2, a lo que fue. Veamos, hace un momento lo hemos visto y salía una resistencia negativa. Entonces abrimos acá, vamos a hallarlo con punto P. A ver. Voltage, esto es así y esto es así. Listo, sí, ya está. Acá le colocamos un voltio, este es V2, acá le colocamos 0 voltios y este va a ser I. Bien, bueno, hemos abierto entonces esta fuente y estamos viendo, ¿no?, la resistencia. Vamos a ver la resistencia que se ve así, ¿no? Entonces abrimos esto y cortocircuitamos esto. Bien, entonces la resistencia, ¿no?, resistencia entre A y B va a ser B sobre I. B ya sabemos cuánto es, 1 voltio, y vamos a esperar a ver qué nos sale en I. Bien, no hay ninguna otra fuente, no. Perdón, tengo que quitar esto y colocar, vamos a comentar y vamos a colocar el punto OP. Vemos entonces abajo DC Operation Point y entre paréntesis I, que es la fuente de tensión a la cual hemos denominado I, menos, vamos a copiar por acá, menos 105.76923 miliamperes. Va a salir una resistencia negativa. Entonces vamos por acá. Un momento. Menos 105.7692. Perdón, 70. Acá me estoy. 76923 exponencial menos 3. 76923, ¿está bien eso? A ver, 76923 miliamperios, sí. A ver, ¿cuánto nos sale la? Menos 9.4545 ohmios. Ok, esa es nuestra resistencia. Menos 9.4545 ohmios. Recuerden que el signo negativo de una resistencia es porque es debido a la presencia de una fuente dependiente, ¿no? Esto sale algunas veces, no porque haya fuente dependiente siempre va a haber una resistencia negativa, no puede haber resistencia negativa, nada más. Ya, entonces ya tenemos esto para poder contrastarlo con el TF. La diferencia con respecto de usar el punto TF para hallar las impedancias, por ejemplo, las impedancias, es que no tenemos que andar cortocircuitando fuentes dependientes ni abriendo fuentes de corriente. Vamos al circuito original con undo. Ahí está. Ya. El propio simulador ya hace todo ese trabajo. Y lo vamos a hacer con ese último método que hemos visto. Vamos a hacerlo con esta fuente de acá, de corriente, para ver qué tensión cae aquí entre este y este terminal. ¿De acuerdo? Entonces la resistencia AB, este es utilizando el punto P, ahora utilizando el punto TF, resistencia AB, vamos a inyectarle la fuente de corriente a la cual
está ahí I1 entre el voltaje entre los nodos que están ahí. Él no va, vamos a hallarlo entonces, ¿no? ¿Entre qué nodos está? Ya saben que siempre se debe de contrastar el voltaje que cae en esta fuente, tiene que ser punta de flecha menos cola de flecha. Punta de flecha es, abajo dice nodo B, entre paréntesis B2. B2 es el nombre de ese nodo, que es el de la punta de la flecha, coma. Este nodo es B0 menos. Bien, entonces va a ser algo así. Bien, si quieren ustedes, vamos a verlo por los dos puntos. Si quieren ustedes le pueden agregar uno aquí, ¿no? 1 amperio, y después vamos a ver que nos sale lo mismo poniéndole 3 amperios, que es el valor normal del circuito con el que hemos estado operando. ¿Por qué? Porque él no lo va a operar con... Él no va a sacar, él no le importa cuánto de corriente haya, a él no le importa cuánta corriente esté pasando por acá. A él lo que le importa, o sea, el circuito lo que le importa es la relación de esta tensión con esta fuente de acá, no le importa el valor, simplemente haya la relación voltaje entre corriente, ¿no? Y no le importa el valor de la fuente. Pongámosle, por ejemplo, dejémoslo con 3, dejémoslo con 3 primero. Entonces, punto TF, la salida por lo tanto es, dijimos que este era B2, B o menos. B2 está la punta de la flecha y B0 menos es la cola de la flecha. Corriente I1. ¿Qué fuente? La fuente de corriente I1. Bien, no necesitamos cortocircuitar, por si acaso, aquí la fuente de tensión, ni necesitamos abrir como si fuera el punto TF. Él ya lo hace solo. Simulamos y miren lo que nos sale. Transfer function menos 9.4545. Menos 9.4545. Igual que acá. Ahora la resistencia de entrada, dado que la entrada la estamos colocando acá, la entrada hemos declarado al simulador que es la fuente I1, entonces la entrada está aquí. Entonces él está mirando también la resistencia vista por esta fuente, que es la misma de acá, menos 9.4545 ohmios. Recuerden, el signo menos puede o se debe a que hay una fuente controlada, una fuente dependiente. Ahora la resistencia de salida nos sale, como vemos, lo mismo, menos 9.45455. Acá 5, acá 5. Porque da la casualidad que de acuerdo a cómo lo hemos colocado nosotros al circuito, aquí está la variable de salida, ¿no? Aquí el voltaje en el nodo B2, punta de flecha, y aquí está la cola de la flecha, B0 menos. Acá está la variable de salida. Este puerto de acá, o en este puerto de acá donde yo he declarado mi variable de salida, justamente está mi fuente de entrada. Entonces desde acá también, ¿no? Dado que acá yo he declarado mi variable de salida, desde acá también estoy mirando la resistencia o la resistencia y salida. Por eso es que me está saliendo la misma resistencia. Entonces yo creo que con eso ya puede quedar claro. Ya para ustedes puede quedar que aquí inyecten la fuente de tensión y todo lo demás tal como lo hemos hecho. Noten que si yo acá pongo acá cambio de valor y pongo 1 amperio,
no sale lo mismo, porque ya saben que él no va a calcular, o el simulador no va a colocar, no va a operar con un amperio, sino va a hallar la relación de entrada-salida. Ahora, si ustedes quieren colocar aquí la fuente, ¿no?, la fuente de tensión, lo van a tener que colocar así, ¿no? Vamos a terminar el ejemplo mejor, ¿ya? Para que creo que no abran esto, ¿ya? Simplemente coloquen acá la fuente de tensión, más menos 1 voltio, y acá más menos 0 voltios, y por acá que venga el I hacia allá. Bien, vamos a ver, no abran esto, ¿no? Dado que en punto TF no se abre esto ni se cortocircuita, déjenlo tal como está en el circuito. Cuando usen la sentencia punto TF para hallar resistencias equivalentes desde algún puerto, como por ejemplo entre acá y acá, o entre acá y acá en este caso, no abran si es que hubiese una fuente de corriente. Déjenlo el circuito tal como está, ni cortocircuiten fuente de tensión. A ver, esto era 3, ¿no? Entonces F2 voltage está acá 1, acá 0, acá I. Entonces la función de transferencia le estamos inyectando V2, el source le estamos inyectando V2, y la salida, a ver, la salida va a ir de dónde a dónde. La salida, la corriente que pasa por la fuente de tensión, a la cual hemos denominado I. Entrada, salida, nos va a salir conductancia. A ver, esta de acá. A ver, menos 105 punto, a ver, vamos a anotarlo por acá. A ver, le estamos inyectando tensión P2, creo, y estamos viendo la corriente que pasa por la fuente de tensión, a la cual hemos denominado I. Entonces esto menos 0.105 salía así, 769. Desde ya nos está saliendo negativo, eso es buena señal, porque la resistencia habíamos visto que era negativa. Entonces menos 0.105769, menos 9.45456. Entonces esto es la conductancia entre A y B. Entonces la resistencia entre A y B menos 1 sobre 1 sobre 0.105769 menos 9.4545. Listo. Entonces observen cómo aquí, para cuando lo hayamos todo por punto TF, no abran fuentes ni cortocircuiten fuente, no abran fuentes de corriente ni cortocircuiten fuente de tensión independientes. Déjenlo tal como está. El circuito, el simulador va a trabajar eso por ustedes. Bien,
quiero ver una cosa acá. Interesante el resultado, a pesar de que nosotros ya sabemos que la impedancia de entrada menos 9.45, 45.5 según esto. Observen cómo la impedancia de entrada aquí es lo que se ve desde la fuente B2, ¿no? Interesante. Ya eso ya lo hemos visto, pero lo interesante aquí es que la salida, la impedancia de salida no estamos obteniendo un valor altísimo de resistencia, ¿no? Tal como siempre observábamos cuando la variable de salida era una corriente que pasaba por alguna fuente de tensión, ¿no? Acá no nos está saliendo altísima, acá nos está saliendo el valor que es, bueno, otro valor, ¿no? Que no es alto. Puede deberse a la presencia de esta fuente. Si la quitamos, simplemente si quitamos no nos va a salir los demás parámetros iguales porque ya alteramos el circuito. Bien, podíamos quitarlo. No sé por qué aquí nos está saliendo, ahí sí no podría yo responder porque nos está saliendo. Dado que estamos observando la variable de salida, una corriente que pasa por este sensor de corriente, nos debería salir una resistencia altísima, de acuerdo a todo lo que hemos venido hablando. Pero por alguna razón en este problema no nos ha salido. La única diferencia es que, por ejemplo, uno de los nodos no está... No, tampoco. Puede ser por esta resistencia. A ver. No se me ocurre ahorita nada. No se me ocurre. Bien, idealmente nos tenía que salir una resistencia altísima, ¿no? Dado que, como ya repito nuevamente, la variable de salida es la corriente que pasa por este sensor de corriente. Nos tenía que salir una resistencia de salida altísima. Pero para este caso no ha salido. Analizaré y en la descripción del video seguramente les comentaré en su momento. Bien, con esto sería todo en cuanto a punto TF. Recuerden que si usan capacitores, este punto TF solamente funciona para DC. Si ustedes colocan capacitores, los capacitores en DC se comportan como circuito abierto. Si ustedes utilizan inductores, los inductores en DC se comportan como cortocircuito. Entonces, de nada les va a servir que ustedes pongan capacitores por acá si quieren hallar alguna función de transferencia con capacitores por ahí. No, de nada les va a valer. O sea, esta función .tf está dada para análisis en DC, ¿no? Donde hayan voltaje, fuentes de tensión y de corriente independientes, como en este circuito, donde haya pura resistencia y donde haya fuentes dependientes de corriente, de tensión. Para eso sirve este punto TF. Si lo usan para bien, les puede facilitar mucho bastantes análisis. Bien, con esto terminamos. Bien, los temas vistos hasta ahora han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op o punto de operación, el uso de las fuentes dependientes, uso de la sentencia .dc, uso de la sentencia .stepparam, con la cual después se usó y se logró simular un potenciómetro, ¿no? Dado que el LTSpice no posee dentro de su lista de componentes a este dispositivo. Hoy día hemos terminado de ver el séptimo tema, que trataba acerca del uso de la sentencia .tf o función de transferencia. Con esto, entonces, con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, ya desarrollados, el análisis básico en DC ha sido concluido. Ahora nuestro próximo paso va a ser el uso de la sentencia .tran, que es básicamente para análisis en el tiempo, ¿no? Vamos a ver primero cómo se hacen fuentes senoidales, cómo se pueden declarar fuentes tipo pulse, donde vamos a
lograr hacer ondas cuadradas y triangulares, que se las podemos inyectar a algún circuito, y fuentes tipo PWL, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo en nuestro análisis. Bien, eso sería todo.